Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides a este espacio que se llama Ahora que sí. Nos ven parte de la barra de mujeres de Capital 21. Estamos muy contentas de compartir otro lunes con ustedes. Y el día de hoy, miren, nos acompaña desde el inicio aquí a mi derecha, Berito González. ¿Cómo estás? Hola, muy feliz de estar aquí con ustedes, platicando acerca de cultura y feminismo. Muy importante este tema, sí. Y acá tengo el diablillo malo, Malinali Castañeda. Porque ya no me has dicho la sonrisa de oro, Sandy. O la sonrisa de oro. O la novia de México. ¡Ah! No, porque el genio va a malinterpretar mi deseo. Es que hoy andamos muy en ese mood de que el genio malinterpretó nuestros deseos y les diríamos a ustedes que nos pusieran en los comentarios en qué han malinterpretado sus deseos del genio últimamente. Ajá. Porque es una dinámica muy padre que la verdad nos hizo reír mucho aquí atrás del programa. Y bueno, estamos con un tema además bien importante y que va a dar para mucha plática, que es feminismo y cultura y arte también, entiéndase como eso. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver esta pequeña cápsula de pedagogía política y regresamos para platicar? Desde el pincel hasta el escenario, las mujeres han creado, soñado y desafiado, pero su lugar en la historia del arte ha sido durante siglos una esquina oscura, invisible. En pleno siglo XXI seguimos preguntándonos ¿dónde están las mujeres en el arte? Si hablamos a nivel global, solo el 10% de los artistas en museos internacionales son mujeres. En México esta realidad no es ajena. Aunque más del 60% de estudiantes de arte son mujeres, sus nombres rara vez aparecen en los muros de las grandes galerías. Dolorosamente, los hombres siguen siendo la gran figura principal en el mundo del arte. En el teatro, la historia no es diferente. De las más de 1,000 obras presentadas en México en 2023, menos del 30% fueron escritas o dirigidas por mujeres. Según datos del Instituto Nacional de Bellas Artes, el 28% de las puestas en escena en recintos oficiales estuvieron dirigidas por mujeres en 2023. Sin embargo, nos enfrentamos a techos de cristal, presupuestos recortados y una crítica que aún desconfía de nuestras voces. Pero aquí seguimos, resistiendo, creando, cambiando la historia. El colectivo Mujeres en el Arte MX ha visibilizado a más de 500 artistas en los últimos 2 años. Por su parte, la Compañía Nacional de Teatro anunció en 2024 su primer ciclo completamente escrito y dirigido por mujeres. Y por primera vez, la Bienal FEMSA dedicó su edición a creadoras latinoamericanas. Porque el arte no es solo belleza, también es resistencia. Y ahora que sí nos ven, las mujeres mexicanas estamos alzando la voz, pincel en mano, en escena y sin miedo. Es impresionante que las cifras a nivel global sigan siendo tan bajas del papel de las mujeres en el arte y la cultura. Y como lo vimos, sí, no es solamente en una de las áreas, sino que abarca pintura, la escultura, por ejemplo. ¿Cuántas mujeres escultoras hay? Teatro, no se diga, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si vamos empezando como a entender a qué se refiere con cultura y arte, ¿no? Cultura, estamos hablando de un sistema de valores, creencias que denominan en una sociedad, y el arte son estas expresiones que se dan derivadas de esa propia cultura. Ahora, nosotros tenemos ya algunas experiencias previas del encuentro con este tipo de actividades o de disciplinas, Berito, en el caso del cine, ¿no? ¿Cómo ves tú el papel de las mujeres en esa área? Y ahorita vamos hablando un poquito sobre el teatro y los demás. A mí me impresionaba mucho cuando veíamos esta cápsula de pedagogía, porque mencionaba alrededor de un 10% de las mujeres que tenían espacios en museos, sí, de mujeres artistas, ¿no? Entonces, me recordaba un libro que leí hace poco de Rosa Montero que se llama Historias de Mujeres, en donde recoge varias historias, no solamente de escritoras, pintoras, escultoras, personas que también se dedicaban a la ciencia, porque venimos de un pasado en el que las mujeres no se dedicaban a este tipo de actividades que no fuera la atención de los hijos, del esposo y de la casa. O sea, de verdad sus recursos eran muy limitados, ¿no? Tenemos este famoso caso de las hermanas Bronte,
que firmaban con seudónimos masculinos, ¿no? Pensemos también en esta película de Mujercitas, la última versión de Greta Gerwig, en donde también la chica que está muy interesada en escribir también lo hace a través de un seudónimo y es ella quien tiene que buscar su propio nombre y que la publiquen como, pues como se llamaba, como su nombre femenino, ¿no? Como una mujer. Este libro a mí me hizo pensar mucho acerca de las condiciones en las que estaban las mujeres, ¿no? Y la falta de representación, claro, que también tenían y tienen en las artes. Me preguntas del cine. Es impresionante. Nosotros ahora en el anuario estadístico de IMCINE, que salió hace un par de semanas, se reportan alrededor como de 250 y tantas producciones. De esas 250 y tantas producciones, alrededor de 40, 50 por ahí son realizadas por mujeres, ¿no? Okay. Es importante que desde las instituciones como el IMCINE y tal, porque de esas producciones, digamos, que hacen las mujeres, casi el 90% sí reciben apoyos del Estado, ¿no? Solo el 10% son de otras, digamos, recursos privados, solo de las mujeres, ¿no? Okay. Porque ya cuando uno se mete a ver otro tipo de estadísticas, o sea, de esas 200 producciones mexicanas, 47% son de insumos privados y el resto es, 47% son de recursos públicos y la otra es de privados, ¿no? Ajá. O sea, el cine sigue siendo un lugar en donde se recibe, más bien se subvenciona a través de los privados, ¿no? Ya. De las industrias privadas. Entonces sí, es muy importante. Cabe mencionar que esto es porque el cine es una actividad muy costosa. Sí, claro. Sí, es costosa. Es costosa, pero creo que también debe haber, y sí hay una iniciativa de apoyar a las mujeres que son artistas, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, que viene el FICUNAM ya la primera semana de junio, mencionaban en conferencia de prensa que había una necesidad imperiosa de proyectar películas realizadas por mujeres. Claro, ¿no? y son pocos realmente los colectivos o espacios en donde se especialice mujeres. Por ahí también están las Amazonas Eléctricas, que son grupos de cineastas que ya se han juntado, que son, ellas realizan, ellas graban, editan. Entonces son estos pequeños núcleos que se van formando en los que cada vez son más participativas las mujeres, solo mujeres. Porque el cine es un gremio, por la misma naturaleza del cine, que es pesado, que son llamados muy largos, que el cargar una cámara es pesado. Es un gremio que se ha hecho mucho de hombres, ¿no? Claro, sí. Mira, ahora que estábamos mencionando esto y que mencionabas acerca de las esculturas, ¿no? Camille Claudel, que fue mucho tiempo pareja sentimental de Renoir, si no me equivoco, sí. Muchas de sus obras y de sus esculturas también fueron por mucho tiempo atribuidas a este hombre, ¿no? Okay. Y a ella, por su condición psicológica, la encerraron por mucho tiempo en un manicomio y no se sabía quién era Camille Claudel, ¿no? Ajá, por ahí también hay una película si les interesa, pero es el caso de muchas mujeres, ¿no? Entonces parece que sí hay como una deuda histórica también en el arte de muchas voces que fueron apagadas o que en su momento no recibieron el reconocimiento de sus obras, ¿no? De sus propias obras. Tan solo tomando en cuenta lo de firmar con un seudónimo, ya estamos hablando de una invisibilización completa de la artista. Y que creo que además es algo que pasaba mucho, o sea, tanto como en escritoras, en escultoras, o sea, pasaba muchísimo. Y bueno, yo quiero aportar a la conversación algunos datos porque creo que es importante sí abordar la cultura desde una perspectiva de género, pero creo que también es urgente abordarlo también desde una perspectiva de clase, ¿no? O sea, creo que durante mucho tiempo hemos visto la cultura como toda esta
cuestión inalcanzable que sucede en espacios exclusivos a los que no todas y todos tienen acceso, ¿no? O de élite, Como claro. como en museos, como en galerías y demás, cuando también creo que la cultura existe y resiste en los espacios menos pensados, ¿no? También creo que la ciudad la Ciudad de México tiene la particularidad de que es una ciudad o sea, con una identidad cultural muy amplia y muy marcada, y que además cuando podemos caminar y transitar en las calles, ¿no? En los barrios, o sea, tenemos una riqueza cultural en barrios originarios, en pueblos originarios incluso. Creo que ahí es donde también reside la cultura en la ciudad. Claro. Pero, sin embargo, creo que también está como un poco centralizada la cultura, ¿no? En la Ciudad de México. O sea, tan solo quiero como compartir una cifra, que es la Ciudad de México concentra casi la mitad de la actividad cultural del país, según el INEGI. Ok, es muchísimo. Ajá, es decir, solo en la ciudad estamos acaparando el 50% de las actividades que tienen que ver con cultura, ¿no? Entonces, los restantes estados, pues, ¿qué está pasando con ellos, no? Y las industrias culturales y creativas aportan más del 7% del Producto Interno Bruto de la ciudad. Entonces, importante también, al hablar de cultura, pues, hablar de economía cultural y de cómo también es importante que el Estado también empiece a tomar responsabilidad del fomento a la cultura. Creo que estamos mucho mejor de como estuvimos antes, ¿no? Sí, creo que, por ejemplo, esto que se está haciendo de resignificar y retomar los espacios públicos para muchas actividades culturales que además ayudan a que las niñas y los niños, las infancias, los adolescentes y, bueno, cualquier persona en general pueda como tener acceso a la cultura que por tantos años estuvo secuestrada y como muy elitizada, ¿no? Es un avance importantísimo y es un paso gigante que se está haciendo. Totalmente, y ya lo hablaremos en el segundo bloque con nuestra invitada, que además vamos a hablar ya sobre acciones muy concretas que se están haciendo respecto a la cultura aquí en Ciudad de México, que cada vez son más espacios, pero también hablando de esta brecha de clases, me gustaría mencionar sobre esta cosa de élite que hay en los espacios artísticos y culturales. Y para esto también me recuerda mucho un libro de Lope de Vega que se llamaba La Dama Boba, y refleja dos cosas. Uno, la élite que podía acceder al teatro o a una educación artística, pero además, ¿con qué finalidad se hacía? No existía, digamos, una profesionalización de las artes, sino eran hobbies. Y muchas veces era lo que terminaban haciendo estas señoritas de la burguesía como para entretenerse, porque eran vistas como actividades de adorno, ¿no? Eran vistas como actividades de, mira, la niña va a aprender a tocar el piano y entonces en las fiestas va a amenizar a todos, ¿no? Y es que baila muy bien porque es como una muñequita que baila, ¿no? ¿Qué pasa cuando se rompen estas fronteras? Y yo me quedé impresionada con el documental que vamos a hablar más al rato, que les dije que lo iba a mencionar antes. Se rompen estas fronteras y realmente se empieza una profesionalización en las artes con las mujeres. Y realmente dicen, vamos a estudiar teatro y vamos a hacer colectivos que vienen derivados desde el CUT y vienen del ENAT y el cine. Y entonces empieza la escultura y las mujeres que venían de la escuela de escultura que se llama La Esmeralda, ¿no? De Limba. ¿Cómo ven ustedes cada vez esta participación profesional de las mujeres en el arte? Yo pienso que sí es verdad que estamos viviendo en este momento justo en la Ciudad de México. Yo estoy como me da mucha esperanza todo lo que se está haciendo desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Creo que creo que lo urgente sería, por ejemplo, dignificar las condiciones de trabajo de todas las personas que se dedican a la cultura, ¿no? Dígase cine, teatro, música, danza, etcétera, ¿no? Pero sí creo también que, que es importante también dentro de esta conversación definir también que la cultura justo, ¿no? O sea, y quiero insistir mucho en esto, no es nada más lo que sucede en estos espacios como aislados de todas y todos. Creo que
justo por el trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Cultura, pero también desde el Gobierno de la Ciudad de México, se está apostando mucho a que la cultura llegue a todos y todas, ¿no? Claro. Y desde ese punto de partida, creo que nos está tocando ver una nueva generación de mujeres haciendo arte, pero con una nueva perspectiva, ¿no? Y creo que justo también todos los movimientos, sí, como la visibilización del movimiento feminista que tuvo como un boom en el 2018, también como que dio pie a nuevas formas de crear, ¿no? A nuevas formas de crear desde, o sea, a mí algo que me encanta, por ejemplo, de ir a las marchas, es ver como toda esta expresión cultural que se hace, ¿no? Y que está viva y, Sí, y que camina y que se siente y que se mueve. Hay mujeres como haciendo ensambles musicales, ¿no? Hay como paste up, hay, ¿cómo se llama el otro? Graffiti, no, el que es como serigrafía. Esténciles. O sea, hay un montón de expresiones culturales y yo yo creo que realmente estamos viviendo, o sea, sabemos que estamos viviendo una etapa histórica para las mujeres en nuestro país, pero que además me parece que toda la capacidad de creación que tenemos como mujeres está por fin siendo visibilizada y está encontrando espacios donde está siendo valorada por nosotras mismas. O sea, creo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho consumir a ilustradoras, ¿no? Comprar que stickers, que playeras. O sea, la fotografía creo que es algo que yo disfruto mucho y que justo en marchas fue que empecé a conocer como fotógrafas que se dedican específicamente a retratar los movimientos feministas, ¿no? Hay una fotógrafa que me encanta su trabajo que se llama Andrea Murcia, ¿no? Que tiene esta foto muy icónica de una niña volando un papalote enfrente del Palacio Nacional. Entonces, creo que es el momento que las mujeres han encontrado como una trinchera para crear y las mujeres que no creamos arte para entender y relacionarnos con el arte. Completamente, Mali. Y vamos ahorita a ir a un corte, ya casi nos vamos a eso, pero vamos a regresar porque así como existe la parte del avance y de estos espacios que están abriendo, el arte y la cultura lamentablemente también tiene espacios muy oscuros que todavía hace falta desenmascarar y visibilizar. Pero lo vamos a hablar regresando del corte en Ahora que sí nos... ¿Cómo están, amigas de Ahora que sí nos ven? Pues venimos al Centro Histórico de la Ciudad de México a platicar con la ciudadanía acerca de su opinión sobre el arte, la cultura y el feminismo. Y esto fue lo que nos compartieron. Acompáñenme. ¿Consideras que las mujeres tienen suficientes espacios dentro del mundo del arte? Yo siento que ahorita en esos tiempos ya ahora como que ya es más libre, ¿no? Como que ya hay más libertad de eso. Porque antes como que eran puros hombres, ¿no? No, considero que todavía nos falta muchísimo más, pero vamos en un camino, es un proceso lento, pero seguro. Y eso es lo que me gusta de que conforme pasa el tiempo, podremos ir dándonos mejor visibilización. Yo creo que hemos avanzado en estas situaciones, puesto que la mujer actualmente ha logrado tener más espacios para la expresión, tanto en la cultura como en diferentes áreas, ya sea la educación, el arte, muchas áreas en que las mujeres actualmente ya podemos tener acceso y podemos demostrar que somos capaces. Creo que sí, pero no se les ha dado o la difusión o el hecho de que, pues sí, que el movimiento no ha dado el suficiente como apertura porque sigue siendo un medio manejado por hombres, entonces necesita mucha más apertura, difusión y que la gente esté interesada en ver lo que podemos hacer las mujeres con el arte. ¿A qué barreras te has enfrentado siendo mujer en el mundo del arte y la cultura? Machismo, así que no creen que por ser mujer no tienes creatividad o no tienes el talento, o así que es solo para hombres a veces. Sí, especialmente en la cuestión del estudio, ya que es difícil acceder a ese tipo de escuelas de arte.
ya que es muy difícil entrar, pero esa ha sido como que la barrera para mí. Yo he tenido la oportunidad de desarrollarme de una manera positiva dentro del área de las artes. Sin embargo, he visto que en algunas ocasiones a algunos compañeros les ha sido difícil poder entrar a este mundo de las artes, puesto que a veces existen barreras que les impiden desarrollarse. Sin embargo, la mayoría de mis compañeros han logrado salir avantes. Siento que, pues sí, no ha habido como que la suficiente como medida para que las mujeres nos podamos desenvolver bien, al menos en mi carrera, porque pues somos segregadas al hecho de que somos la ayudante de, o la asistente de, o ya queramos hacer algo y es como de no, todo lo quieren hacer sobre feminismo o así, y como que por esa parte no estamos como que bien aterrizadas todavía en nuestra área. ¿Crees que movimientos como el Me Too han sido la vía correcta para visibilizar las violencias que se viven en muchas escuelas de arte? Es que yo siento que si recurrieran a otras cosas no harían tanto caso, porque luego se hacen de la vista gorda. Entonces, si no se hacen escuchar, pues yo siento que sí está bien hacer eso para que después escuchen a las personas que sufrieron acoso o así. Considero que sí es correcto, lo único malo es de que a veces hay personas que se aprovechan de ese tipo de movimientos para inculpar injustamente a personas inocentes. Yo creo que sí, yo creo que no debemos de quedarnos callados ante todo este tipo de situaciones que vivimos las mujeres. Creo que es importante alzar la voz y luchar para que este tipo de conductas no se repitan en las siguientes generaciones. Pues me parece que sí, en cierta forma, siento que lo pudimos haber llevado de una manera como que mucho más abierta para que no solamente las personas que estemos enteradas, sino como que el público en general, porque siento que pues la mayoría de los movimientos feministas nos quedamos solo en el movimiento y como que no les damos como la demás apertura para que el público en general esté enterado de lo que realmente se hace. ¿Consideras que el feminismo ha cambiado nuestra cultura? Yo siento que sí, como que se tiene más consentimiento sobre los asesinatos, sobre los feminicidios, sobre la discriminación hacia la mujer. Eso nos ayuda a que pues, se den cuenta de que sí, que está pasando, ¿no? Y que no le den importancia a la que se merece, porque luego como que quedaba en el limbo, ¿no? Siento que ya nos escucha más, ya nos respetan más. Sí, al menos para mí sí, porque me ha ayudado a no quedarme callada en cuestiones que en años atrás me daba pena decirlo, ya sea con familiares o amigos cercanos. Ahora ya me da la motivación de que si llega a suceder algo, me siento respaldada por un montón de mujeres y hombres también que apoyan este movimiento. Yo creo que sí, yo creo que ahora hay más libertad para la mujer, para expresarse. Creo que ahora sí tenemos la fortaleza, la fuerza ideológica para expresarnos las mujeres sin tapujos y sin ningún tipo de prejuicio. Sí, muchísimo, porque he llegado a ver espacios seguros, taxi seguro, taxis manejados por mujeres, o ya que varios medios que solamente eran para hombres están inclusionando también en las mujeres. Estuvo muy interesante platicar con la ciudadanía sobre este tema, aunque creo que todavía nos falta porque nos quedamos cortas, la verdad había mucho que decir. Pero antes de iniciar el bloque y empezar con unas cifras que tiene Mari, les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, que bueno, nos hizo el honor de acompañarnos. Les quiero presentar a Mirel Floriana Bartilotti Rodríguez. Ella es directora artística del Sistema de Teatros de la Ciudad de México y viene representando a la Secretaría de Cultura de nuestra Ciudad de México. Mirel, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Y aquí tenemos un ritual que entre amigas, como diría Alfred aquí detrás de cámaras, para romper el hielo. Que nos gusta brindar. Okay. Nos gusta brindar aquí. Y supongo con que estos brillitos son los míos. Exacto. Con estos brillitos y esta agüita mágica que nos hace que esto sea más ameno y poder iniciar con la conversación contigo sobre feminismo, arte y cultura. Pero antes, Mali nos quería dar unas cifras que quedaron pendientes. Sí, exacto. Pues nuevamente hablando de que justo la Ciudad de México es pionera y es ejemplo a nivel nacional y también creo que regional sobre cultura, porque en la Ciudad de México contamos con más de 170 museos, más de 80 teatros y tenemos
o más bien la Ciudad de México, alberga 3 patrimonios culturales de la humanidad, que es el Centro Histórico, es Xochimilco y es Ciudad Universitaria. Uf, o sea, estamos Además, pioneros. en la Ciudad de México todavía viven más de 50 lenguas indígenas. Ok. Entonces, pues, eso es un poco de la cultura de nuestra ciudad. Sí, como Así del es. piso en el que estamos, ¿no? Para entenderlo. Ahora, vamos entrando a la conversación. Mirel, bueno, yo estaba revisando en Google ahí tu historial, un poco stalkeándote, como diría la chaviza. y has estado en espacios y representando cosas muy importantes. De alguna manera me formé inconscientemente, ¿no? Mis padres son, mi mamá es arquitecta y amante de la cultura, mi padre vive todavía, pero ya está retirado, fue político, pero siempre ligado a la cultura. Entonces todos nosotros vivimos adentro de un teatro o conociendo o conviviendo con un artista de alguna manera, que pues sería ilógico que de 6 hermanos, 4 no nos dedicáramos al arte de alguna u otra manera, ¿no? Que de repente sí sucede, ¿no? O es la persona artística la única de la familia o la única de la familia de artes que no se dedicó a eso. Exacto, pero aquí digo, de 6, 4, Ok. 4 brincamos para allá y mis pobres padres eran como, no tienes ganas de hacer. De ser contadora. Oye, Mirel, y a mí me resulta necesario preguntarte sí o sí, con toda esta experiencia y bagaje cultural que tienes, ¿cuál es el concepto de cultura? O sea, ¿cuál es tu concepto de cultura? ¿Qué significa cultura para ti? Para mí, cultura, ¿qué significa? Significa la preservación de la historia de dónde venimos cada uno de nosotros, ¿no? En todos los sentidos. O sea, no solamente en el arte, sino en el arte, en la historia, en las matemáticas, en la filosofía, en la agricultura. O sea, es la cultura, la suma de todo eso lo que genera la cultura de un país, o de una ciudad, o de un pueblito, una colonia, un algo, ¿no? Es la comunidad y la comunión de todas las actividades que se han venido relacionando ¿no? Para mí eso es cultura. Okay. ¿Cómo ves el ambiente teatral con respecto a las mujeres? Es algo muy fuerte porque, si no me equivoco, el Me Too comienza en las escuelas de teatro, visibilizando diferentes violencias que se vivían allí. Yo te comparto un poco, yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Teatro, y se pueden hablar de múltiples violencias, incluso mencionando las que Mali decía hace un rato de la brecha de clases. Ajá, es muy diferente justamente llegar de una familia artística a llegar de una familia de la clase trabajadora y enfrentarte como morra, literal, a todo este sistema artístico que dices, guau, ¿no? O sea, es maravilloso, pero a la vez es aterrador. ¿Cómo vamos en ese aspecto, Mirel, con los teatros en Ciudad de México? Pues digo, se está trabajando desde el sistema de teatro a través de, más bien, desde la Secretaría de Cultura a través del sistema de teatros. Se está trabajando en una visibilidad o en generar esta equidad de alguna manera, tratando como de voltear la balanza para que en algún momento pueda generarse esta equidad en el sentido de el reconocimiento a las mujeres. O sea, hay un esfuerzo que se ha estado haciendo por justo voltear estos reflectores. Sí. Perdóname que te interrumpa, pero justo ahora que hablábamos de el programa de Tiempo de Mujeres que que tuvo su auge en marzo, por ejemplo, desde el sistema de teatros, hablando de las Amazonas, ¿no? Hicimos un coloquio que se llamaba Amazonas en Escena, en donde invitamos a todas aquellas grandes diseñadoras creativas que empezaron desde jalar los cables o coser el botón o de pronto siendo el asistente del asistente del asistente, y que ahora son diseñadoras, que ahora son creativas importantes, ¿no? En donde al final de cuentas logramos reunir a 12 cada una con una especialización en el sentido de no solamente es tramoya, audio e iluminación en un teatro, ¿no? O sea, tienes la coordinación técnica, tienes el stage manager, tienes vestuario, tienes peluquería, tienes multimedia, utilería, pintura, atrezzo, o sea, en fin, cuando realmente te das cuenta de todo lo que mueve
tras bambalinas un escenario y que tenemos cubiertas todas esas áreas, no solo por una representante cada uno, sino por varias, que de pronto es como importante decir, vamos a tirar a, en algún momento, tener un teatro y ser el primer teatro en el mundo en donde esté operado 100% por mujeres, ¿no? Es una tarea que va a costar, ¿no? Que va a costar, que está pero costando, que, sí. pero que la Claro. semillita ya está ahí sembrada, ¿no? Y de formación, o sea, porque, claro, las mujeres a lo mejor, y diciéndolo de manera general, no se acercaban a este tipo de oficios en el teatro, que yo pienso que tiene una cuestión como similar a la de el cine, ¿no? Claro. Eran oficios considerados de alto riesgo o que, pues sí, históricamente no los desarrollaba una mujer, ¿no? Sí, sí. Sí, yo tuve la fortuna de conocer a una mujer mudancera. Y era impresionante, digo, era porque dejé de verla, no porque dejara de existir ella, al contrario, Claro. pero era impresionante verla como ella cargaba, de verdad, 4 veces más de lo que cargaban los estibadores. Y entonces de pronto, no, pásamela, ¿no? O sea, ándale, manito. Y yo nomás me quedaba viendo y le decía, es que es una belleza. Y tuvo que salir de ahí, pues más bien por celos de la mujer, del dueño de la mudanza, que no podía con eso, ¿no? Pero somos mucho más capaces, creo yo. En una de las primeras reuniones que yo tuve con la secretaria, de pronto la secretaria decía, pensemos como ama de casa, ¿no? Y no como ama de casa peyorativamente. ¿Qué hace una ama de casa? O sea, una ama de casa es todóloga. Es electricista, es plomera, es cuidadora, es nana, es cocinera, es la que atiende la casa, es la que va y socializa, o sea, es un pulpo, ¿no? Entonces pensemos con esa capacidad de cómo poder abarcar las actividades que tengamos que hacer. Y por supuesto que es muy padre de pronto encontrar justo estas resignificaciones de muchos términos que peyorativamente han sido como, es que tú eres una ama de casa. Exacto. ¿No? Sí. Oye, Mirel, a mí quisiera preguntarte cómo ves los avances del acceso a la cultura en la Ciudad de México, justo desde esto que planteas, ¿no? Pensemos como una ama de casa cuando en muchos espacios ama de casa tiene esa carga, ¿no? Como si eso fuera una tarea pequeña, ¿no? Sí. Ahora con todos estos conciertos gratuitos que se han hecho en la Ciudad de México y que ha habido muchas opiniones encontradas, ¿no? Por ejemplo, el que sucedió en Año Nuevo de Polymarch, que mucha gente opinó al respecto, pero que creo que es urgente atender esa necesidad de que todas las personas en nuestra ciudad, como un primer ejercicio y después hablando de todo el país, tengan acceso a esos espacios de recreación, de cultura, de acercarse a la música, de acercarse al cine, a cualquier expresión cultural y artística, ¿no? Que exista. ¿Cómo vamos con eso? ¿Qué nos falta y en dónde estamos ahorita? Híjole, pues nos falta un muy buen tramo, pero por algo se debe de empezar. Empezando porque creo que todos lo que deberíamos de entender es que una cosa es que como ciudadanos mexicanos tengamos el derecho al acceso a la cultura y al arte, que es distinto a pensar que todo se está volviendo gratuito por una cuestión política. Es como depende de dónde lo veas. O sea, de dónde lo quieras ver, ¿no? Todos al final de cuentas pagamos impuestos y dentro de los impuestos es lo mismo que cuando arreglas una calle o que cuando inviertes en el electrificado de una colonia. Claro. Es exactamente lo mismo, es igual de importante tener o generar este acceso a la cultura y al arte porque es una prioridad, ¿no? Un pueblo que tenga conocimiento, que esté mejor educado, siempre va a ser un pueblo que tenga mejor capacidad de crecimiento. Y pensando en qué es lo que se está haciendo, pues claro que se está
Es una tarea titánica. La Ciudad de México es la ciudad más grande del país. No solamente alberga todo lo que tú decías, sino que al final de cuentas es donde pasa todo, ¿no? Es una ciudad cosmopolita en donde afuera, por ejemplo, del teatro, del sistema de teatros en República de Cuba, pues tienes a los chinos que están afuera y del otro lado está todos los bares, y 4 cuadras para allá están, por ejemplo, una comunidad de, creo que son tzotziles los que están ahí, o triquis, a 3 cuadras, ¿no? O sea, es decir, en un rango de 4 cuadras te puedes encontrar cualquier cantidad de cosas. Todos los días en los metros suben y bajan y escuchas diferentes idiomas, diferentes dialectos. Que al final creo que eso es la ciudad, ¿no? O sea, toda esa multiculturalidad y toda esa diversidad es lo que nos representa como ciudad, ¿no? Totalmente. Y ahorita que mencionaba Mirel este collage, lo pude ver, ¿no? O sea, realmente sí hice como esa imagen de lo que es el centro histórico, ¿no? Y me preguntaba cuál fue la respuesta del público ahora que se dieron las funciones de Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, que fue llevar el teatro al espacio público. Y entonces, estas personas que van a comprar a la calle de Moneda su mercancía para vender cositas para el cabello, ¿no? Y las personas que van pasando para esto, para aquello, se encuentran una obra de teatro pues de ese tamaño en un espacio público. ¿Cómo es la reacción de la ciudadanía, Mirel? Aquí, pues la verdad es que fue padrísima. O sea, fue creo que mucho mejor de lo que tenía proyectado la Secretaría, ¿no? Al hacer esta propuesta, porque en efecto de pronto te encontrabas con familias completas que venían cargando al niño y la bolsa de las telas o lo que fuera, o alguien que pasaba por solitario y de repente era de... No sé si entraban en el sentido de aquí hay una banquita y me quiero quedar y descansar tantito, porque también es un trajín, o que llegaban conscientemente a ver una obra de teatro. Pero lo que sí sucedía es que había un antes y un después de cómo, o sea, cómo entraban y cómo salían de ver la obra. Porque era algo que no se imaginaban, porque al final de cuentas, por un lado se cumple también lo que es la esencia del teatro, ¿no? Claro. O sea, el teatro sucede en todos lados. No necesariamente tiene que ser en un lugar cerrado. Si nos vamos a los griegos, pues claro, o sea, existían las ágoras, ¿no? O sea, entonces de pronto entras y lo escuchas, lo ves, lo tienes aquí, algo que seguramente viste la película hace 20, 25 años, ¿no? Más o menos, que fue la historia cuando se convirtió en película, ¿no? Y de repente lo ves ahí en un espacio que normalmente pasas y está sucediendo este hecho. Normalmente pasas y que por un lado tienes la catedral, en otro lado tienes el Templo Mayor, en otro lado está el Palacio de Gobierno, o sea, toda la parte colonial es justo la multidisciplina cultural. Sí. Y de pronto te sientas y ves. Vamos a un corte porque ya nos están metiendo fondeo desde cabina, pero regresamos para seguir conversando de este interesante tema en Ahora que sí nos volvemos. Y ya estamos de regreso en Ahora que sí nos ven y vamos a entrarle a la tarea del día de hoy con Berito, que estuvo muy buena, yo estoy obsesionada. Gustó mucho. Sí, justamente Paula Weiss, el documental, es una pieza audiovisual que crea Alejandra Arrieta en 2023 y que retoma esta figura del videoarte y de la videodanza que es muy poco conocida. Es poco conocida. Exacto, como que cuando te desarrollas en el ámbito de la UNAM, Ciencias de la Comunicación, porque Paula Weiss es egresada de la licenciatura de Comunicación de la Facultad de Políticas y Sociales, como que de repente algún maestro o maestra te la ponen, lo mencionan, ¿no? Pero creo que es un ejercicio muy grande
de reconocer a una mujer que fue artista, que iba con su escuincla, que era la cámara de televisión, su videocasetera que tenía, y que resignifica un poco como a lo que le llamaban en ese momento la cámara idiota, que era la televisión, para hacerla suya y expresar lo que tenía en sus, pues sí, en sus entrañas, ¿no? En Sí. su muy particular forma de ver la vida. Y que es maravilloso esto que mencionas, porque fue otra. Yo me puse a pensar cómo pudimos darle otro giro a la televisión. Sí. Y se nos ha ido de las manos, la verdad. O sea, creo que estamos haciendo apenas una reflexión hasta estos tiempos, ¿no? Con la democratización de los medios y los contenidos de la tele. Pero ella lo veía, le llamaba la puerta de cristal a los mundos infinitos. Y que lo que quería hacer con la televisión ella, ¿no? O sea, darle a la gente a través de la tele esa oportunidad de llegar a otros mundos. Pero creo que fue de esas poquísimas personas que se animaron a decirlo, que obviamente los medios corporativos llegaron avasalladores, ¿no? Por el poder económico, que ya son otros temas, pero que fue la visión de otro camino que pudo tomar la televisión, ¿no? Que afortunadamente ya están en estos espacios, ya estamos hablando de eso, que el tema está sobre la mesa, pero qué maravilloso haberle dado a la televisión otro significado, ¿no? Y que además estaba leyendo un poco de la biografía de Pola, Paula, y ella se definía a sí misma como teleasta, ¿no? Sí, que además es un teleasta. término que yo nunca había escuchado. Ajá. Y me Yo pareció tampoco. increíble, ¿no? Como justo de esta necesidad de transformar los contenidos que sucedían en televisión y que siguen sucediendo, ¿no? Que lejos de llevarnos a reflexiones profundas y cuestionamientos importantes, pues más bien nos dejan como, o marcan como lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? Estas industrias mediáticas que nos dejan pues muy alejados de cuestionarnos y generar debates importantes para nuestro diario vivir en sociedad, ¿no? Sí. Entonces, sí, y muy, muy importante el trabajo de Pola. Y que no la dejaron llamarse teleasta. Ella cuenta que en la UNAM, cuando se tituló, dice, yo quiero que mi título diga teleasta, ¿no? No, pues no existe eso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? Y me recuerda mucho, pues, la gran figura, la presidenta actual, ¿no? Yo soy presidenta con A. Exacto. Y que todavía hay mucha banda de, pues, hombres, ¿no? Que dicen, no existe esa palabra. Tú eres presidente. Ajá. Claro, o sea, pero que aparte en ese momento, o sea, ella desarrolla su obra por ahí de los 70s, 80s, y ella es más reconocida en el extranjero que en México. O sea, en México cuando hablamos Pero de... eso nunca pasa. Eso no pasa, ¿verdad, Mirel? Y en México, claro, o sea, cuando hablamos de artistas mexicanas, ella siendo una artista contemporánea, pues de pronto no está su nombre reconocido en la historia, que es algo que sucede en todas las artes, ¿no? O sea, parece como que esta historia escrita por los hombres solo reconoce a los hombres, ¿no? Sí. Entonces sí hay una necesidad muy intensa de investigación en cuanto al teatro, hablando, por ejemplo, de Esperanza Iris, que no se conoce mucho de ella, ¿no? O sea, cuando uno quiere hacer una investigación exhaustiva, como que de pronto es un personaje como que es medio etéreo, ¿no? Existía ahí, ¿no? Digo, afortunadamente tenemos todavía cronistas aquí en la Ciudad de México que se han justamente dedicado a peinar la historia en todos los sentidos, ¿no? Y es justo el rescate que se ha venido haciendo, pero el archivo del Centro Histórico tiene, afortunadamente, alguien llegó y dijo, yo tengo todo esto, se los dio, en donde tú ves de puño y letra, ella llevaba la contabilidad de su propia compañía y entonces de pronto te encuentras con libros en donde lleva la nómina de cada uno de los espectáculos que daba, de cuánto le mandaba desde Panamá para construir el teatro, ¿no? De qué sucedía, o sea, Esperanza Iris es mucho más allá de aquella leyenda que está como tomando fuerza de la mujer que salía en el palco 7 a gritar, Paco Sierra es inocente. Cuando estudias
o tienes acceso a ver quién era Esperanza Iris, es una mujer que hoy por hoy, con todo respeto, no existe una Esperanza Iris. No existe una mujer que haya sobrevivido a, no sé qué fuera, si fuera la peste o la falta de servicios médicos hace 140 años, Claro. que justo nació en 1884, ¿no? Que haya sobrevivido a 2 hermanos, que haya entrado desde niñita a la carpa que estaba en turno, entonces San Juan Bautista, para venir a la Ciudad de México, y que entra aquí y entra a la rasta de la rasta de la rasta de la carpa. Alguien la escucha y le dice, tú eres un poco más allá, y la saca, la lleva, la impulsa, y se convierte en una estrella a nivel mundial. Claro. ¿No? Sí. Hay un trabajo, creo que ahí muy significativo, ¿no? De recuperar a este tipo de personajes femeninos, o sea, en el teatro, en el cine, en la música. Y me viene la pregunta, ¿por qué si son historias tan apasionantes como la de Pola, como la de Esperanza Iris, por qué estaban tan invisibilizadas? ¿Cuál sería ese motivo, Mireille, tú que lo has vivido como muy de cerca este proceso? ¿Por qué estaban tan ocultas? Y hasta ahora con estos trabajos que se están haciendo precisamente, por ejemplo, en Ciudad de México, estamos como viéndolos, estas vidas tan apasionantes. Pues mira, es un poco extraño. El caso de Esperanza es extraño en poder decir por qué razón, porque sin embargo, o sea, todo el mundo conoce a Ángela Peralta, ¿no? Una gran artista mexicana que sí tuvo ese reconocimiento, ¿no? Y que probablemente compitió mucho más, ¿no? O porque de pronto empezó a tener una relación muy cercana con es hipótesis mía, ¿no? Con Cuba, con República Dominicana, con Centroamérica. Insisto, con todo respeto, el Palacio de Bellas Artes cumplió el año pasado 90 años. El Esperanza cumple 107. Y lo hizo una mujer. Sí. ¿No? Que pagó peso por peso. Hay una foto que es preciosa cuando están poniendo la primera piedra y ella no está, y entonces tienen el cuadro que está en el foyer, es un cuadro ya vestida de azul, porque su propia gente la quería. O sea, aunque estuviera a distancia, todos los albañiles tenían un recuerdo de ella impresionante. Hay una cantidad de fotografías que, insisto, de verdad hay momentos en la vida en donde dices, qué bien, quien se dedicó ahorita a digitalizar toda esa historia, todas esas 3000 y tantas fotografías, es un joven de 27 años. Que no tendría por qué conocerlo y de pronto le cayó a él y dijo, hay que darle, pero yo creo que si le rascamos, en efecto, por supuesto, existirán más esperanzas, existirán más Polas. Y justo, quería que fuéramos como, ya estamos por concluir, vamos cerrando. Y a ver, yo les voy a lanzar la pregunta. ¿Estamos listas aquí en Ciudad de México para recibir nuevas generaciones de nuevas esperanzas, nuevas Polas? ¿Estamos preparadas para eso? Sin duda. Claro, y es que desde la institución, ¿no? O sea, desde el gobierno hay unas ganas, un impulso por darle a las mujeres los espacios que merecen, ¿no? Y aquí no podemos dejar de mencionar, que rápidamente lo vamos a mencionar, lo que les preguntaba también al Vox Populi, movimientos que visibilizan, pues lamentablemente, muchas de las violencias que se viven, que terminan siendo estos motivos por los que se abandona la formación artística o se estigmatiza. Movimientos como el Me Too serían la vía correcta para visibilizar. ¿Qué tendríamos que hacer? Que digo, daría para otro programa, pero como tocándolo muy hacia bote pronto.
Sí, yo creo que el movimiento Me Too sí dio pie a justo visibilizar, pero creo que lo que todavía nos falta es accionar, ¿no? Desde el tema institucional, estructuralmente estamos como todavía, pienso yo, muy atrasados en realmente accionar, o sea, ya pasamos por el paso de visibilizar que existen violencias institucionales y sistémicas, pero ahora falta como que con toda esta información, con toda esta investigación, con todo este movimiento, ¿qué vamos a hacer con todo esto, no? Empezar pues a señalar no nada más en una funa por internet o sino ya en acciones... ese es el peligro. Exacto, en acciones muy, muy concretas y pues yo creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Que empiecen a actuar los protocolos institucionales como deben de y dar atención pues eficaz, rápida y muy concreta, ¿no? Para todas estas compañeras artistas y no artistas de los diferentes gremios académicos y profesionales que han desafortunadamente sufrido violencia institucional. Sí. Y dejar de ver también el arte hecho por mujeres como con este velo una cuestión como únicamente de género, ¿no? Claro. Porque me parece que hay veces en que cuando hablamos de una obra escrita por una mujer o un libro, como que hay un grupo de personas que lo puede hacer menos, es decir, esto está atravesado por el género y no le entran, ¿no? Por eso. Fíjate que esto que dices, Vero, me parece súper interesante porque yo me pongo a pensar en esta opinión que decías de que cómo culturalmente estamos formados por hombres, o sea, nuestra perspectiva del mundo está escrita, hecha y configurada por hombres y que nosotras como mujeres estamos consumiendo todo lo que los hombres escribieron, dibujaron, produjeron, etcétera. Y creo que los hombres, nuestros compañeros varones, le entran muy poco a explorar lo que se hace desde las mujeres, o sea, lo que las mujeres, artistas, filósofas, escritoras, etcétera, estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso también es una invitación y una tarea pendiente para ellos, ¿no? Claro. Que también se den la oportunidad de reconocer otras sensibilidades. Ahí está la lucha cultural, simbólica, representativa. Exacto. Mirel, ¿es tiempo de mujeres en Ciudad de México? Sin duda. O sea, totalmente es tiempo de mujeres, por supuesto que cada una de ustedes lo ha dicho, y el impulso que está teniendo desde el interior del gobierno, o por lo menos ahora tiene un foco mucho más importante, pues tenemos a la primera presidenta, tenemos una jefa de gobierno, ¿no? Tenemos a la secretaria, es decir, sí está tomando una fuerza la cabeza femenina en las decisiones importantes en relación a las instituciones, y la labor y el trabajo que se está haciendo no es llegar y plantar una bandera de decir y ahora es tiempo de mujeres, ¿no? Sino desde una manera, en mi opinión, muy inteligente se está haciendo esta visibilidad, incluyendo a los hombres, o sea, dándole las herramientas a los hombres para entender por qué es tan importante cuidar y proteger y respetar la labor que hace una mujer, ¿no? Totalmente. Está padre y y pues bueno, gracias por gracias, Mirel, gracias a ti por el tiempo, por esto que nos compartiste el día de hoy, que pues es maravilloso y que no se habla casi en espacios, no se habla y no se conocen estos rostros que están detrás de esta transformación artística, cultural y ciudadana aquí en nuestra Ciudad de México. Quedas invitadísima cuando puedas, quieras regresar. Este es tu espacio. Yo levanto aquí la manita, encantada de la vida. Y exactamente. A mí me habían dicho, antes del brindis, a mí me habían dicho, ¿tienes algo importante que decir? Voltea a ver esa cámara. ¿No? Y yo decía, no. Y sí hay algo importante que decir. A ti que estás detrás de esa pantalla, tómate la molestia de ver qué está haciendo la ciudad. No nada más a través de las instituciones, sino qué está haciendo el arte, qué está haciendo la cultura. Consume lo que hacemos aquí. Consume el talento mexicano, que es enorme. Y verás que te vas a encontrar con cosas muy, muy buenas. Totalmente. Increíble, muy bien, pues salud por eso, por lo que se está haciendo aquí en la ciudad. Y gracias a ustedes también por acompañarnos una noche más en este espacio de la Barra de Mujeres de Capital 21. Sigan con toda la programación y nos vemos la próxima semana. Porque es el corazón. El corazón.